esta causa rindo mi vida y corazón ante ti. Por esta causa rindo mi vida y corazón ante ti. Ante el Creador de la vida, Padre de gracia, eterno Dios. Ante el Creador de la vida, Padre de gracia, eterno Dios, para oír tu voz y dirección, para ver la expresión de tu amor, para entender tu verdad y corazón, a fin de conocer tu plenitud. Por esta causa rindo mi vida y corazón ante ti. Por esta causa rindo mi vida y corazón ante ti. Ante el Creador de la vida, Padre de gracia, eterno Dios. Para oír tu voz y dirección, para ver la expresión de tu amor, para entender tu verdad y corazón, a fin de conocer tu plenitud. Por esta causa rindo mi vida y corazón ante ti. Por esta causa rindo mi vida y corazón ante ti. A fin de conocer tu plenitud, a fin de conocer tu plenitud, a fin de conocer tu plenitud. Ese es nuestro deseo, conocerte más. Por eso nos reunimos, por eso nos rendimos
fin de conocerte, a fin de conocerte más. Por eso nos rendimos, por eso nos rendimos, por eso nos reunimos, a fin de conocerte, a fin de conocerte más. Muy buena noche para todos los que están conectados con este servicio de Viernes en Familia. Los saludamos en nombre del cuerpo pastoral, del presbiterio apostólico, de todo el liderazgo, para todas las personas que han sido invitadas para escuchar esta sencilla pero poderosa y profunda palabra. Sean todos bienvenidos con sus familias, matrimonios, solteros, casados, tercera edad, y bueno, todos los que estén conectados, sean todos bienvenidos a este servicio. Esperamos que esta palabra fluya del corazón de Dios al corazón mío y al corazón de la iglesia. Esperamos que todo esté bajo la dirección tuya, Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias por este gran privilegio que me concedes hoy de estar aquí en este lugar para llevar un mensaje que está en el corazón tuyo. Un mensaje que fluya, un mensaje que salga de lo profundo y que llegue a lo profundo el corazón de tu obra, de tu iglesia, del cuerpo de Cristo, del equipo. Muchas gracias, Señor, por este tema que me has regalado, porque sé que está en el corazón tuyo en este tiempo, para este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, este es un tema sobre la comprensión al leer y al estudiar la Biblia. Aprendamos a leerla, aprendamos a estudiarla. ¿Cómo leerla? ¿Cómo entenderla? ¿Cómo entender lo primero y lo segundo? ¿Cómo entender los tipos y sombras versus la sustancia? Entre más veo al Señor en la Biblia, más inescrutable es la Escritura. La Escritura es algo muy profundo. La Biblia, lo que está escrito, trae el mensaje que tiene la Escritura. Pero hoy vamos a ver cómo enfocamos para poder comprender la palabra, poder comprender el contenido de la palabra. Sin problemas, es decir, sin dudas, que nos coloquemos delante del Espíritu Santo, vamos a leerla. Muy diferente que leer cualquier libro secular, y muy diferente que leer a un autor, a un poeta. La palabra se lee en la presencia de Dios. Entre más leo al Señor en la Biblia, entre más lo leo, más llega la realidad de Cristo a la Biblia. Es la Biblia para mí lo más importante. Uno siente como si un versículo que ha leído siempre lo estuviera leyendo por primera vez. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa eso. Pues dice, yo ya me la sé, ya he leído 4 veces la Biblia completa. Pues mi hermano, le cuento que para mí la he leído muchas veces, pero cada vez que la leo es un nuevo libro que recibo, porque la leo la primera vez, la segunda vez va penetrando más. Es como cuando uno golpea la tierra con un barretón y va hundiendo y va penetrando y va penetrando y va penetrando. Por eso se dice que la Biblia es inescrutable, las verdades son insondables, pero es muy sencilla, no es complicada. La Biblia es algo muy especial. ¿Sí? Muchos dicen, especialmente el religioso, yo no leo el libro ese de la Biblia porque no lo puedo entender. Claro, no lo puede entender porque no lo hace delante del Espíritu Santo, porque a lo mejor no tenga el Espíritu Santo. Pero la Biblia no es complicada. Anímese a cogerla, a leerla y a escudriñarla. ¿Sí? Hoy estableceremos algunas declaraciones básicas que nos van a ayudar. Empecemos con ¿qué es la Biblia? Los cristianos decimos que es la palabra de Dios. Además, yo he entendido que la Biblia es el testimonio de lo que Dios siempre se propuso, vio y deseó,
y luego la descripción del Antiguo Pacto, del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, la descripción de lo que Dios siempre deseó, su propósito eterno que nos ha sido dado en cuadros. Un cuadro vale más que 1000 palabras. La Biblia viene en cuadros. Lo que pasa es que no hemos tenido ese discernimiento. Pero hoy vamos a quedar muy tranquilos y vamos a disfrutar leyendo la Biblia. De modo que la Biblia viene en cuadros vivientes. Un cuadro vale mucho más que 1000 palabras. Eso es el Antiguo Testamento, una colección de cuadros vivientes, descripciones, pinturas, que la gente puede ver, vivir y experimentar. Son palabras y están escritas, que hablan de algo que estaba por venir. De esto trata el Antiguo Pacto. Tiene un solo propósito: testificar de lo único que Dios ha querido hablar, el eterno propósito en Cristo Jesús. Así que comprender el Antiguo Testamento, que es la revelación de Cristo, ese es el objetivo de la palabra. Desde que uno abre Génesis 1:1, ahí está, ya está. Cuando aparece la luz es Cristo. De modo que comprender el Antiguo Testamento es recibir la revelación de Cristo. Eso es lo que llevamos nosotros el Apocalipsis, porque la palabra Apocalipsis significa revelación. De modo que el Apocalipsis está desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis. Sí, es un solo Apocalipsis. De modo que comprender el Antiguo Testamento es recibir el Apocalipsis, la revelación de Cristo. El Antiguo Testamento no habla de ninguna otra cosa diferente que de Cristo. No hay una sola palabra, ni una sola página, ni una sola historia que no lo lleve a Cristo. No es difícil creerlo. No es difícil creerlo, pero a nosotros nos parece difícil creerlo. Creer que todo esto enfoca hacia Cristo. Nunca lo habíamos pensado. Creíamos que era una historia, la historia de David, las películas de David. No, cada vez que leemos una palabra del Antiguo Testamento, estamos enfocándonos hacia Cristo. De modo que no es difícil creerlo, porque lo que pasa es que no lo podemos entender porque no conocemos a Cristo. No porque no entendamos la profecía, no porque no entendamos las historias, es porque no conocemos a Cristo. Nuevamente, la comprensión del Antiguo Testamento es la revelación de Cristo. Conocer a Cristo nos abre el mundo de los tipos, cuadros, sombras de Dios. Hay diferentes lenguajes. Ese es el Antiguo Testamento. Podemos encontrar un erudito de la Biblia aquí, otro por allá, o muchos de ellos que discuten sobre esto o sobre lo otro. En realidad están discutiendo con Jesús, porque Él dijo en Lucas 24, 44 y 48. Entramos en materia. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Por favor, Dios mío, en los profetas y en los salmos. O sea que la ley de Moisés, los profetas y los salmos forman las 3 secciones del Antiguo Testamento, es decir, de todas las escrituras. Aquí la palabra del Salvador revela que todo el Antiguo Testamento es una revelación de Él, y que Él es el centro, y su contenido, como lo dice en Lucas 24, 27, que dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esto indica que comprender las escrituras se refiere que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento por medio de su iluminación. Seguimos con el versículo 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, los pecados solamente podían ser perdonados después de que se hubiera realizado la muerte sustituta del Salvador hombre, y después de que se hubiese sido verificada por su resurrección, como dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones
y resucitado por nuestra justificación. El versículo 48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Cuando tomemos la Biblia, abramos el Antiguo Testamento y empecemos a leer. Leamos con un solo propósito. Leamos el Antiguo Testamento porque Dios grabó en historias, palabras, eventos, su propósito eterno en Cristo. Si yo no estoy viendo eso en lo que estoy leyendo, sigo leyendo, pero entiendo que no estoy entendiendo lo que Dios está viendo. No estoy viendo en mi alma ni en mi mente a Cristo, solamente es un recuerdo, pero no comprendo lo que Dios me quiere decir. Recuerden, el recuerdo se olvida, ¿cierto? Es un souvenir nomás. Yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué Dios no empezó con el nuevo pacto? Eso lo he hablado varias veces, he hablado con los pastores. ¿Por qué Dios no empezó con el nuevo pacto? ¿Por qué tenía que meternos en esta historia del viejo pacto, del Adán? Y yo digo, ¿por qué Dios no empezó con Cristo? ¿Por qué no empezó con el nuevo hombre? Con la nueva semilla, con la nueva Israel. ¿Por qué Dios no empezó por el final? Les quiero decir, de comenzar con el nuevo pacto habría sido como darle a un hombre de las cavernas un supercomputador. Él no habría sabido lo que tenía en sus manos para comprender y entender lo que Dios nos dio, para entender y comprender las perspectivas de Dios, de lo que nos ha dado en Cristo. Nos dio lo primero, el primer pacto, la primera creación, el primer hombre. Es como una colección de descripciones en las que Dios nos ha dado de lo que Él desea, de lo que Él está haciendo, de lo que el hombre es y de lo que el hombre no es, para llevarnos a la realidad. De esa manera el camino es preparado en nuestros corazones. El camino es preparado primero en la creación, en el pacto adámico, en la tierra. Y cuando entendamos eso, vemos que el verdadero camino es preparado en nosotros para que conozcamos al Señor que ha venido, que está dentro de nosotros, en la medida que leemos el Antiguo Testamento, el cual es la revelación de Dios, de la salvación en Cristo, que nos ha sido dada en tipos y sombras. Nos vamos dando cuenta que Dios también nos enseña de nuestra increíble caída y de nuestra necesidad. Nos muestra a nosotros mismos, nos muestra nuestra rebelión, el problema en Adán y su respuesta en Cristo. Génesis 6, del 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Satanás había corrompido al hombre al máximo desde el Edén. El hombre cayó por su rebeldía, por su desobediencia. Y Dios había de determinar destruir al hombre creado por él para su propósito. Pero Noé denota el factor soberano que proveyó a Dios la manera de continuar llevando a cabo su propósito original en el hombre. Noé pudo andar con Dios en medio de aquella generación, una generación torcida, perversa y adúltera, debido a que había hallado gracia. La gracia es Dios que viene a nosotros a través de Cristo. Tal gracia capacitó a Noé para vencer su carne y llevar una vida justa. Vemos que el Antiguo Testamento nos revela a Cristo en cada situación. Podemos ver a Noé y el arca, un tipo, una sombra de Cristo y de su reino. Vemos la nación de Israel en su rebelión en el desierto, pero por alguna extraña y profunda ceguera que existe en nuestro corazón, nosotros no lo relacionamos con esto. Es más,
nos vemos a nosotros mismos diferentes a ellos. Sin embargo, Dios los puso en el Antiguo Testamento para nosotros, para que nosotros nos viéramos a nosotros mismos de la misma manera. Pablo lo dice en 1 Corintios del 11 al 15, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestación a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los siglos se refiere a todas las edades pasadas que fueron consumadas al principio de la era neotestamentaria. Los fines de los siglos había llegado a la gente en aquella época. Aquellas personas podían en la era neotestamentaria tomar las amonestaciones de la historia de los hijos de Israel. Después de la edad del Antiguo Testamento vendría la edad del reino, mediante la cual estos ejemplos de la era del Antiguo Testamento ya no serán de utilidad para correr la carrera cristiana. Versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El apóstol Pablo les advirtió a los corintios que no pensara que estaban firmes y que no tenían peligro de caer muertos, como aconteció a los hijos de Israel. ¿Recuerdan los hijos de Coré? Muchos de Corintio cayeron y murieron por haber ofendido al cuerpo del Señor. No os ha sobrevenido, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este versículo es continuación del anterior, es la advertencia dada en el versículo anterior, el cual indica por una parte que debemos guardarnos de la tentación, no sea que caigamos y muramos, y por otra parte que Dios en su fidelidad no permitirá que nos llegue ninguna tentación que no podamos soportar, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida. Versículo 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Se refiere a la idolatría relacionada con comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 15: como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Así es como somos nosotros. Primero, Él nos da su entendimiento y luego nos da a aquel en el cual Él entiende todas las cosas. Él dentro de nosotros es el que nos hace entender todo. Primero describe toda la palabra, la definición de la realidad en todo lo que Él ha visto. Primero describe santidad, después describe el reino, primero describe la ciudad, primero describe la relación, primero describe el pacto, primero describe la muerte, primero describe la puerta, primero describe todas estas cosas que nosotros consideramos detalles aburridos que nunca terminan. Primero los describe y luego los entrega. El entendimiento de la palabra está escrito en las palabras y en la medida en que la palabra es revelada en nosotros. Las palabras cobran vida como las cosas que testifican de Él. Así que la grandeza de la variedad de tipos y sombras del Antiguo Testamento corresponden a la grandeza de la perspectiva de Dios en su propio Hijo. Nos preguntamos, ¿por qué tantos años para esto? Mira Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque Él habla solo de 3 árboles, pero el que produce fruto agradable a los ojos y buenos para comer es para alimentar el cuerpo. El árbol de la vida es para alimentar el espíritu, y el de la ciencia del bien y del mal es el que alimenta el alma. ¿Por qué no lo hizo después de Noé y del diluvio? Porque Dios tenía mucho más que decir en la salvación que solo del diluvio. ¿Por qué no lo hizo después de Abraham y la tierra? Bueno, porque solo Él está hablando de lo mismo, de Cristo,
Y cuando todo se cumplió, Dios envió a su Hijo. Esto sucedió en la plenitud de los tiempos. Esto no solo significa en la fecha correcta. Esto significa cuando el tiempo encontró su propósito, cuando el tiempo fue lleno con el testimonio de Dios, como dice Gálatas 4:6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí habla de la culminación de los tiempos del Antiguo Testamento, el cual sucedió en el tiempo señalado por el Padre. Dios envió a su Hijo por medio de la Virgen María para poder ser la simiente de la mujer, señalado según lo prometido en Génesis 3:15. Cristo nació bajo la ley y guardó la ley, como se revela en los libros escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ningún otro ser espiritual ha nacido de mujer, solo Cristo. Por eso los espíritus que no han nacido de mujer, todos son ilegales en el reino de Dios. Versículo 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que estableciésemos la adopción de hijos. El pueblo escogido de Dios estaba encerrado bajo la ley y bajo la custodia de esta. Cristo nació bajo la ley a fin de redimir a los escogidos de Dios, para que recibieran un nuevo nacimiento y llegaran a ser hijos de Dios. Por lo tanto, no deben volver a la custodia de la ley para estar bajo esclavitud, así disfrutar de la vida divina en Cristo y así cumplir con los propósitos eternos de Dios y ser dignos representantes de un Dios generoso que provee a sus hijos que los representen dignamente aquí en la tierra. No debemos regresar a los rudimentos de la ley. No debemos volver a ser esclavos de los días festivos, de trajes, de vestidos. No tenemos por qué ser esclavos. Ahora nosotros ya fuimos redimidos de eso. Nosotros ya salimos de eso. ¿Cómo es posible que una persona que ha salido de la esclavitud de la ley regrese nuevamente a esa esclavitud? Somos libres porque conocemos a Cristo. Cuando conocemos a Cristo, conocemos la verdad, y la verdad nos hace libres. Versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. De hecho, fue en nuestro espíritu humano donde entró el Espíritu Santo y se hizo uno solo con él. Dios dijo, yo soy el final de esta época. Yo soy el cumplimiento de esta época. Yo soy la época que nunca acaba. Es como si Cristo estuviera en el centro de la mesa y hubieran muchas flechas apuntando desde todas direcciones hacia Él, desde diferentes ángulos. A pesar de que no puedo decir todas las cosas sobre Cristo, para mí el Antiguo Testamento apunta a Cristo desde cada ángulo en que nosotros debemos conocerlo. Hay muchos tipos y sombras que pueden ser cosas, personas, lugares, eventos, leyes, oficios, animales, y cada uno de ellos apunta a Cristo de diferentes maneras. Cosas como piedras, aceite, agua, luz, personas como Abraham, David, Salomón, Adán, Saúl, relaciones como Isaac y Rebeca, David y Saúl, padre e hijo, esposa y esposa, rey y siervo, lugares como Sión, Egipto, desierto, eventos como el cruzar el Jordán, como el diluvio, leyes como sacrificios, ofrendas, fiestas, oficios como sacerdotes, profetas, leyes, reyes, animales como los limpios, los inmundos, cordero, paloma, becerros. Todo esto apunta a Cristo. Lo leemos, pero no nos hayamos dado cuenta. Yo espero que hoy sí comencemos a entender lo que es verdaderamente la historia de la palabra, la escritura, para que la leamos en la presencia del Espíritu Santo. Cuando escuchamos que estas cosas hablan de Cristo, lo que usualmente hacemos es que en nuestra mente imaginamos a Jesús el Nazareno caminando por alguna calle en Judea o rodeado de una multitud, y nos preguntamos, ¿cómo apuntan estas cosas a Cristo? La razón por la cual no podemos ver cómo apuntan a Cristo es porque tenemos no es porque tenemos alguna deficiencia teológica, sino porque no conocemos a Cristo.
cuando pensamos en nuestra relación con Cristo, muchas veces pensamos en Jesucristo, el Nazareno sentado en una silla, como el hijo del carpintero. Si eso es todo lo que es Cristo para usted, entonces nunca lo vas a ver en ningún tipo ni sombra en el Antiguo Testamento. La única escritura del Antiguo Testamento que usted va a ver que apunta a Jesús es aquella que habla de él, que nacería en Belén. Lo que está en Isaías 53. Va a ser muy pocas escrituras que hablan de Jesús, la semilla que debería morir. Esa semilla no es como la conocemos. Nosotros la conocemos como la vida, la resurrección, la reconciliación, la sabiduría. Nosotros deberíamos conocer a Cristo como todo lo que Él fue hecho para nosotros en la resurrección. O mejor, Jesús, el hombre que caminó por Israel, por Nazaret, por Judea, nació para morir. Si ese es el único Jesús que conocemos, solo esas historias conocemos sobre Él, entonces va a ser difícil encontrar un entendimiento real del Nuevo Testamento. Si tomamos la Biblia y la abrimos en cualquier parte y empezamos a leer, lo que usted va a empezar a experimentar y a ver. Por ejemplo, voy a leer lo que me salió. Yo abrí la Biblia y leí esto. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Esto lo abrí la Biblia y encontré esto, Isaías 55 del 1 al 3. Estos versículos los situó el Espíritu Santo en el antiguo pacto, a través del profeta Isaías, lógicamente. Pero es algo que uno empieza a experimentar en el nuevo pacto en la medida que experimentamos y conocemos a Cristo resucitado. Ahí es donde damos el verdadero sentido. Para terminar, la Biblia es muy simple. Es la historia de lo primero y lo segundo. Podemos decirlo de esta manera. Es la historia de lo primero llegando a lo segundo. Lo primero es la proclamación del propósito de Dios y lo segundo es la proclamación y el cumplimiento del propósito de Dios. Desde el momento en que Dios empezó a crear todo el camino hasta la cruz, todo el camino hasta la resurrección, cada cosa que dijo, testificó, profetizó, demostró y proclamó, tenía que ver con la salvación que iba a venir. Eso es verdad sobre el primer pacto, la primera creación, el primer hombre. Lo primero es la sombra, la promesa, la profecía. No es el propósito de Dios, pero habla del propósito de Dios. Lo segundo es Cristo mismo. Lo segundo es el Señor del cielo. Lo segundo es el Hijo glorioso, y el cual todo lo primero llega a ser espíritu y verdad. Lo segundo es la substancia, el cumplimiento de la realidad. Es lo que Dios vio desde el principio. Lo que Dios vio al final era lo mismo que tenía en el principio, excepto que en el final nos incluyó a nosotros, no como nosotros, sino como el cuerpo de Cristo, el cuerpo de su Hijo, Jesucristo. O sea, el primero era el testimonio, era el cuadre. Aquí les tengo esta frase: para experimentar el propósito eterno de Dios, al menos debemos entender que lo primero es la proclamación de Cristo que había de venir, y lo segundo es la experiencia y la revelación del Cristo que ya ha venido. Así que no es solo a leer la Biblia y que entendamos cómo lo primero le da paso a la segunda. No solo las palabras que leemos y la comprensión que viene a nosotros por la Escritura, sino también nuestra experiencia. Es también nuestro viaje de lo primero a lo segundo, nuestro viaje de un hombre a otro hombre totalmente diferente, de un tipo santo por completo diferente a una semilla santa diferente, de una tierra a otra tierra santa totalmente diferente, al Hijo de Dios, de un pueblo corporativo en pacto a otro pueblo santo corporativo en un nuevo pacto. Todos los tipos y sombras van hasta la resurrección de Cristo. Hay un nuevo hombre, una nueva semilla,
una nueva tierra, hay un nuevo hijo corporativo, hay un nuevo pacto, un nuevo pueblo, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Mi punto de vista es tratar que el que lea el Antiguo Testamento mire a Cristo, desde que lo coja, desde que lo mire. Solo así lo podremos comprender en revelación del Espíritu Santo y con la iluminación de Cristo, quien es la luz del mundo. Amén. O sea, cada vez que vamos a leerlo, vamos a apuntarle a Cristo. Cada vez que vamos a leer la palabra, y en esa forma podemos comprender la suma de la palabra, porque la suma de la palabra es la verdad. Dios me los continúe bendiciendo. Vamos a darle gracias a Dios. Les pido que hagamos una oración todos de acuerdo, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine ese tema, que nos dé la revelación para poder coger esa Biblia, coger ese libro y poderlo digerir y poderlo entender. Muchos no leen el Antiguo Testamento porque dicen, no, estamos en el nuevo pacto. Te quiero decir que si usted no entiende el Antiguo Pacto, si no lee el Antiguo Testamento, no podrá entender el nuevo pacto, no podrá entender a Cristo. Por eso necesitamos leerlo, meditarlo, enseñarlo y practicarlo. Padre, te doy gracias, Señor, por este momento tan especial. Señor, que el Espíritu Santo haya llegado a cada vida, a todos los que estén dispuestos a recibir esta iluminación, porque esa iluminación es Cristo, porque Cristo es la luz del mundo, es que es el que ilumina la revelación, es el que nos da esa revelación para aplicarla en nuestra vida, en nuestra familia, en los negocios, en las empresas, en los vecinos, en los alumnos, en los profesores, en los empleados, en los jefes, en todas partes, y que la prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. En tu nombre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Hasta la próxima. Muchas bendiciones para todos. Que lo disfruten en familia. Muchas gracias. Todo se sustenta en ti. Lo creado se sujeta a ti. Fuente de vida eres tú, de verdad y de amor. Todo se sustenta en ti. Lo creado se sujeta a ti. Fuente de vida eres tú, de verdad y de amor. Cristo, vida abundante. Cristo, vida plena eres tú. Completo estoy en ti. Cristo, mi fundamento. Cristo, seguro estoy en tu realidad, aquí donde quiero estar. Todo se sustenta, dígalo. Todo se sustenta en ti. Lo creado se sujeta a ti. Fuente de vida eres tú, de verdad y de amor.
solo a ti, Cristo. Cristo, vida abundante. Cristo, vida plena eres tú. Completo estoy en ti, Cristo, mi fundamento, Cristo, seguro estoy en tu realidad, aquí donde quiero